Hermanos, muy buenos días. Dios me les bendiga a todos en esta mañana, miércoles 5 de junio de este año 2024. Bienvenidos a un segmento más de Meditaciones y Bepi, ¿verdad? Obedeciendo la voz de sus preceptos. Le doy gracias a Dios porque podemos llegar hasta aquí y continuar con este tema que empezamos el día de ayer martes, ¿verdad? Hablando sobre el carácter degradante de los hombres de los últimos tiempos. Bueno, mirábamos allá la cita en segunda de Timoteo, capítulo 3, donde nos habla de ese carácter de cómo serían los hombres de los últimos tiempos. En el capítulo 3 de segunda de Timoteo, del versículo 1 al versículo número 5, nos dice acerca de los tiempos peligrosos y de cómo serían esos hombres y cómo serían esos tiempos peligrosos de los últimos tiempos, de los últimos días. Nos dice la palabra de Dios: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, blasfemos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, aquí, queridos hermanos y hermanas, tenemos 20 características de los hombres de los últimos tiempos. Estas características, por supuesto, no son buenas características o, por así decirlo, características sobresalientes o notables o de virtud de los hombres de estos tiempos, sino son exactamente todo lo contrario. Y nosotros como cristianos, por supuesto, debemos de identificar estas características para nosotros no identificarnos con ellas, para nosotros no relacionarnos con ellas y tratar de evitar cualquiera de estas características. Pero las vemos todos los días en las personas, en las noticias. Se deja saber, se deja conocer cómo serán estos tiempos y cómo son los hombres de estos tiempos. Creemos que todo el tiempo ha existido todas estas cosas o todas estas formas de vivir, creemos, pero ahora se ha dado de una manera más generalizada, de una manera más amplia se ha dado esta forma de vivir. Vamos a tratar de ver algunas características. Yo había pensado que miráramos 5, vamos a ver si el tiempo que me dan aquí nos alcanza para algunas de estas características. Por ejemplo, la primera característica degradante de los hombres de los últimos tiempos, nos dice el versículo 3, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esta característica, cuando dice hombres amadores de sí mismos, no es otra cosa más que serán hombres egoístas, que nomás ven por lo suyo, que lo único que les importa es el yo, luego yo, después yo y siempre yo. Piensan que ellos son lo más importante y el centro de la importancia y del universo son ellos, ¿verdad? Piensan para sí mismos, piensan para satisfacer sus propios deseos, sus propios gustos. Lo único que les interesa es satisfacerse a sí mismos. Esa es una actitud egoísta, ¿verdad? En esta generación degradante es una generación egoísta, que quiere decir que solo piensan en ellos. Podemos ver esto en la palabra de Dios allá en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 24. Miramos, queridos hermanos, la contraparte de esta característica. Dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Lo que quiere decir que no seamos egoístas, ¿verdad? No busquemos nuestro propio bien, sino debemos de pensar en otros. Debemos de buscar el bien de otros, ¿verdad? Pero hoy en día la gente, ¿verdad?, se torna muy egoísta. La gente nomás busca para sí satisfacer sus deseos. Allá en Primero de Reyes, capítulo 21, nos da la historia del rey Acab, que el rey Acab tuvo el deseo de obtener la viña de Nabot, ¿verdad? Y
y se fue y le quería comprar la viña o cambiar la viña a Nabot, pero recordemos que Nabot le dijo: yo no te puedo vender la heredad de mis padres. Para Nabot era muy importante esa viña, porque era la heredad que le había dejado a sus padres. Sin embargo, ya miramos el desenlace final. Nabot fue acusado de blasfemar al rey, de blasfemar a Dios por hombres malvados, ¿verdad? Contratados por la reina, la esposa de Acab, y de esa manera Acab y su familia son apedreados y entonces son muertos. Y entonces finalmente Acab, como si nada hubiera pasado, va y toma posesión de la viña, como si nada hubiera sucedido, cuando una familia había sido apedreada injustamente, había sido muerta de la manera más cruel, más violenta y más injusta. Así de que, queridos hermanos, ya podemos ver que el egoísmo no acarrea cosas buenas. El egoísmo es simplemente querer satisfacer tus propios deseos, ¿verdad? A costillas de otros, o aún del sufrimiento de otros, o del dolor de otros. Bueno, tenemos otra característica aquí, hermanos. La siguiente característica nos dice que los hombres de estos tiempos serían hombres amadores de sí mismos, y luego dice avaros. Esto nos habla, el ser avaros nos habla de la avaricia, el deseo excesivo por la búsqueda de las riquezas, un deseo incontrolable y desordenado por acumular bienes y acumular riquezas. Y queridos hermanos, hoy en día es lo que vemos, una tendencia por lo material. La gente vive por lo material, la gente quiere lo material, la gente quiere tener más, y cuando tiene más no está a gusto, no está satisfecha, quiere tener todavía más. Y así es. Lamentablemente lo que estamos viviendo en estos tiempos. La Biblia, la palabra de Dios, nos da una reseña de un hombre, ¿verdad? Allá en el libro de Lucas capítulo 12, de un hombre que se ha llamado el rico insensato. Y este rico insensato no estuvo contento con lo que él tenía, sino que dijo para sí, en el versículo número 16 de Lucas 12, nos dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. O sea, ya era rico, pero su hacienda, ¿verdad?, había producido mucho más. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hay mucha gente que por el afán de lo material y el afán de las riquezas, ¿verdad?, no tiene un corazón para Dios, no tiene tiempo para Dios. Lo único que le preocupa es cuánto más puedo tener. Y eso se llama avaricia. La palabra de Dios dice que la avaricia llega a ser idolatría. Pero Cristo dijo en el versículo 15, nos dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en cuánto nosotros tenemos, en cuánto nosotros logramos. No, queridos hermanos, la vida del hombre consiste en el hecho de que podamos tomar a Dios en cuenta y también arreglar nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios y nuestra comunión con Dios. Qué bueno por todos los que hemos ya recibido a Cristo. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, hágalo, mi amigo. Dese el tiempo de buscar a Dios. La vida se va como el viento. La Biblia dice que es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Este hombre hizo riquezas y más riquezas, y cuando pensó que iba a vivir muchos años, ¿verdad?, hubo una voz en el cielo que le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, esta noche vas a morir, y todo lo que has
juntado, dice, ¿de quién será? Y qué lástima que la gente viva solamente para este tiempo y la gente viva por lo material y no se acuerde de Dios. Queridos hermanos, aquí dejamos, ¿verdad?, en estas dos primeras características. Mañana jueves seguiremos con las siguientes características y así vamos hasta terminar las 20 características de los hombres de los últimos tiempos. Mientras tanto, que Dios les bendiga y no se nos olvide que en este año estamos obedeciendo la voz de su precepto. Dios les bendiga, hermanos.